Buenas noches, gracias por acompañarnos hoy por la Universidad de Papás. Esta sesión es Conozca sus derechos, pasos para presentar un informe de queja. Esta es una sesión bilingüe, vamos a tener grabación en inglés y español. Estoy entusiasmada sobre esta Universidad de Papás. El plan de hoy es presentar el equipo. Tenemos el equipo CARE acá con nosotros. Vamos a hablar acerca de qué reportar, cómo reportar y tendremos tiempo para las preguntas que normalmente hay acerca del proceso. Déjeme ir a nuestra invitada de hoy. Anitra, adelante. Estupendo. Buenas noches a todos. Gracias por invitarme a la Universidad de Papás. Es un placer compartir información con ustedes acerca del equipo CARE, que en inglés son las siglas para Resolución Alternativa, Integral y Equidad, cariñosamente conocida como el equipo CARE. CARE está dentro de DCPS, Oficina del Director de Operaciones, y la División de Cumplimiento, junto con la gestión de riesgos, auditoría y el cumplimiento de educación especial. De acuerdo a las regulaciones del distrito, recibimos e investigamos reclamos de discriminación, acoso sexual, acoso, bullying y trato injusto entre estudiantes. Mientras CARE acepta denuncias de discriminación y acosos por parte del personal, nosotros no investigamos esos asuntos. La investigación del personal se hace por parte de nuestro equipo laboral. Sin embargo, en todos los casos de acoso y discriminación, trabajamos con nuestras familias y escuelas para determinar si se justifican medidas de apoyo. Y si es así, implementamos medidas para los estudiantes durante el curso de cualquier investigación. CARE investiga alegaciones de discriminación, de conducta sexual inapropiada, de acoso o de cualquier trato injusto. Sin embargo, CARE no investiga los casos que implican directamente al personal escolar. Nosotros colaboramos con el sindicato o el grupo de trabajadores en estas investigaciones. Próxima lámina. Antes de que hablemos del proceso de reportar, debemos tomar en consideración, uno, en primer lugar, la mejor manera de apoyar a los jóvenes, de ser necesario, y esto se hace preparándose para el proceso de reportar. En primer lugar, hay que prepararse, hablar con el niño, escuchar al niño o niña, ser honesto y tomar acción. Esos son los 4 pasos. Ahora, ¿cómo puedo presentar una queja formal? Hay 4 maneras para presentar una queja. En primer lugar, informarle al personal de la escuela, informar a cualquier personal de DC Public Schools. En segundo lugar, puedes llamar a la línea de quejas, que es el 202-442, o puedes enviarnos un correo electrónico a dcps.care.k12.dc.gov. Y por último, la 4ª forma de presentar una queja es rellenando un formulario en línea. Entonces, ¿qué pasa después de que usted somete la queja formalmente? En primer lugar, recibirá un correo electrónico de la parte de DCPS donde se le acusa el recibo y se le asigna un número privado y personalizado para el caso. Igualmente se le presenta el investigador. En segundo lugar, comienza la investigación. En tercer lugar, se emite una carta de resolución a las partes implicadas. Esto incluye una investigación de las políticas, de los hechos, y por último se adoptan medidas correctoras cuando es necesario. Cuando usted le informa o le reporta a CARE de algún incidente, no solo se busca resolver el caso,
sino que también se busca mirar cuál es el elemento sistémico de este caso para poder corregir las causas fundamentales y evitar que estos casos particulares con estudiantes específicos se repitan con otros estudiantes en el sistema público. Nosotros en CARE estamos en una posición ventajosa y podemos sugerir políticas y cambios políticos sustanciales a las regulaciones de manera que podamos influenciar la vida y la educación de nuestros estudiantes en las escuelas. Esta lámina tiene toda la información que hemos discutido, cómo someter una queja, los pasos después de someter la queja y los diferentes canales para someter la queja. Tomemos algunas preguntas, si hay preguntas. Muchas gracias. La primera pregunta es, si una familia llama a la línea, ¿podrán hablar con un asistente personal en su idioma de preferencia? Sí, definitivamente. La línea de informe, la línea telefónica, tiene intérpretes disponibles en varios idiomas para poder atender a las familias en su idioma de preferencia. Bien. La segunda pregunta es en la misma vena, pero con respecto a los correos electrónicos. Sí, definitivamente pueden también someter o enviar correos electrónicos en el idioma de su preferencia y un intérprete de manera confidencial tratará ese correo en su idioma y responderá en su idioma. Bien, tenemos una pregunta sobre el proceso de esta lámina. ¿Qué pasa después? Vemos los 4 pasos, pero ¿qué tipo de tiempos implican estos 4 pasos? ¿Cuánto tiempo hay normalmente para cada uno de los pasos? Esta es una muy buena pregunta. Normalmente resolvemos los casos en 30 días, 30 días calendario. Algunas veces verán preguntas, hay una serie de preguntas que van como parte de la investigación con respecto a las alegaciones y buscamos correos, buscamos videos, dependiendo del tipo de alegación. También buscamos consentimiento de los padres para tener acceso a los estudiantes, para que ellos puedan entrevistar a los estudiantes, conversar con los estudiantes, naturalmente en presencia del padre o tutor guardián. Entonces hay un proceso de entrevistas y de recolección de datos como parte de la investigación y buscamos todas las políticas relevantes, los reglamentos y finalmente pues se emite la conclusión. Muchas gracias. Como padre, quisiera preguntar, ¿qué sucede si yo reporto algo y luego hay algún tipo de retribución contra mi hijo o hija por haber reportado un incidente? Muy buena pregunta. La retaliación o la retribución en contra de los informantes está prohibida formalmente en el sistema de educación pública de DC. Entonces, si eso sucede, también pueden reportarlo como un incidente problemático. Bien, vemos que la mediación es un proceso voluntario que también puede servir para la resolución de este tipo de conflictos. Por ejemplo, si vemos hay algún tipo de alegación con respecto a violencia sexual, no se va a sugerir la resolución mediante mediación, naturalmente. La mediación se sugiere solamente en los casos que pueda ser aplicable o fructífera.
Con respecto a la segunda pregunta de este segmento, con respecto a el acceso para estudiantes con discapacidades, cualquier diferendo, cualquier queja o caso presentado con respecto a discriminación en contra de estudiantes con discapacidades, ellos quedan protegidos por la ley federal de manera que esto va directamente a una investigación a nivel del Estado o a un nivel de una intendencia más alta. Muchas gracias. Tenía otra pregunta con respecto a qué debería reportar, la lámina que dice qué debería reportar. ¿Podrías darme algunos ejemplos de cuáles son los casos más frecuentes que se ven reportados? Definitivamente hay casos en los que vemos muy frecuentemente estudiantes sujetos a discriminación, por ejemplo, nombres discriminatorios, la utilización de apodos discriminatorios raciales. Conducta sexual inapropiada es más amplia. A veces vemos casos de lenguaje sugestivo o distintos elementos que recorren todo el espectro de conducta física inapropiada. Y con respecto al trato injusto, esto quiere decir cualquier sentimiento, cualquier comportamiento en el que no hubo un debido proceso en el trato de un estudiante. Por ejemplo, si hubo una infracción disciplinaria, y los estudiantes implicados no se les dio el debido proceso, pues eso podría considerarse trato injusto. Si, por ejemplo, algún estudiante siente que tiene unas ausencias y a causa de esas ausencias lo han sancionado sin tener el debido proceso, pues eso también se puede considerar trato injusto y se podría reportar para revisión. Yo diría que el trato injusto es el incidente más reportado porque pues es una categoría muy amplia. Bien, ¿y qué diría usted cuando mi estudiante o mi hijo va a la escuela y en mi casa, por ejemplo, hablamos en español y recibo todos los documentos del colegio o de la escuela en inglés? ¿Qué proceso puedo emprender para recibir la información con respecto a mi hijo o mi estudiante en español y no en inglés? Bien, eso es una pregunta muy interesante y podría sugerirle a la escuela que exigirle a la escuela que le envíe la información en su idioma de preferencia. Bien, ¿qué tal con respecto a las metodologías, las 4 metodologías para presentar una queja? Bien, cuando estés sometiendo una queja, lo más importante es incluir toda la información que tenga disponible, que incluya toda la información posible, la localización, la escuela, el día, la hora, todas las personas implicadas, los nombres completos, cualquier detalle, cualquier documentación audiovisual. Todo eso es útil y nos ayuda al caso y a la investigación. Y luego también es importante que nos dé tiempo para completar la investigación. En algunas ocasiones los padres pues naturalmente quieren que la investigación termine y concluya rápidamente, que llegue a conclusiones rápidamente, pero estas investigaciones deben ser deliberativas, deben ser rigurosas y toman su tiempo. Para nosotros
lo más importante es resolver el problema no solo para los estudiantes específicos, sino también identificar los problemas sistémicos, los problemas endémicos que afectan a todos los estudiantes a lo largo y ancho del sistema de DCPS. En algunos casos, pues esto toma más tiempo, pero permite una resolución más definitiva y favorable. Quiero agradecer a Anitra por estar aquí hoy para hablarnos acerca de conocer nuestros derechos y cómo reportar alguna queja. Lo que tenemos ahora enfrente suyo es la lista de las siguientes Universidad de Padres sesiones que tenemos esta primavera. Sería un gusto verlas ahí. Si tiene cualquier pregunta puede mandarnos un email a parentu@k12.dc.gov y también pueden registrarse ahí en el link que está en la pantalla. Gracias y tengan un buen día.